12 de septiembre de 2025, donde juran los 69 convencionales que quedarán en la historia por la nueva reforma de la Constitución de Santa Fe. Un día histórico, mucho calor, pero sin duda que son conscientes de que van a quedar en la historia de Santa Fe. Más allá que hay 69 convencionales de distintos partidos políticos, pero también eso es un poco la política, ¿no? El diálogo entre todos. Sí, yo tengo un problema con la definición del hecho histórico de lo de hoy. Yo dije durante la campaña que este hecho era un hecho poco frecuente. Es decir, es un hecho que no pasa siempre. De hecho, hace más de 60 años que no pasa. Que sea histórico o no, iba a depender de lo que pasa dentro de la convención. De si esta convención era capaz de interpretar el tiempo que vivimos y proponer una salida con imaginación política para resolver con nuevas herramientas viejos problemas. Y yo decía, y se lo dije al gobernador el primer día, estamos reformando esta constitución en un contexto que es que la mitad de la gente no está yendo a votar. Que una de cada dos personas en Argentina piensa que ir a votar no cambia nada, que su voz, que su opinión no es tenida en cuenta, que básicamente que la democracia no funciona, que lo que hacemos muchos acá adentro, fundamentalmente los que hacen lo que gobiernan, no tiene que ver con su vida cotidiana. Entonces la gran oportunidad que teníamos es que salgamos de esta convención diciéndole a nuestra sociedad, miren, entendemos lo que está pasando, entendemos que hay un sistema, una forma institucional, un esquema de poder que nos trajo hasta acá. Bueno, le proponemos un esquema distinto para el futuro. A mí me hubiese encantado estar hoy acá, en este lugar, diciendo, che, este viejo sistema de poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial es distinto. Nosotros decíamos, tuvimos un cuarto poder que es el poder ciudadano, que esté en cabeza del defensor del pueblo, que esté en todos los mecanismos de participación ciudadana, que nos imaginemos, que nos animemos a imaginar una democracia distinta. Me hubiese gustado estar acá anunciando que, por ejemplo, los inquilinos estaban defendidos en la Constitución, que los barrios populares estaban... Bueno, a todas estas cosas el oficialismo se negó. Entonces me parece que es un pequeño avance, es una actualización de un texto que está desactualizado, pero que digo que en términos históricos es más una oportunidad perdida que una oportunidad ganada, porque me parece que esto termina representando un poco también toda esta puesta en escena, esto que uno se viste para la ocasión. Yo creo que termina siendo los últimos manotazos de ahogado o hasta en el buen sentido la última ilusión de una clase política que piensa que emparchando el sistema que tenemos vamos a conseguir resultados distintos. Yo creo que llevamos demasiados años emparchando este sistema que nos trajo hasta acá. La oportunidad era animarnos a construir, a imaginar, a diseñar, a pensar un sistema distinto. Primero, que no deje a nadie afuera, donde estemos todos y todas. Y segundo, donde las decisiones se empiecen a tomar de manera distinta. Hoy vivimos en un país donde hay una forma de ejercicio del poder, del Estado y del gobierno que es una pirámide donde muy poquita gente, muy arriba y muy lejos de nosotros, toma decisiones que impactan nuestra vida cotidiana. Yo creo en una democracia donde nosotros recuperemos la capacidad de dirigir nuestro propio destino. No individual, sino colectivamente. Bueno, esos son los desafíos a futuro. El oficialismo lo categorizó como que fue un evento de mucho diálogo, de mucho consenso. ¿Vos lo crees así o discernís con esto? Mirá, esto más que un diálogo entre oficialismo y oposición, fue un gran diálogo entre el oficialismo, porque tenían posturas muy disímiles. Recordemos que el oficialismo de gobierno presentó 7 proyectos distintos de reforma, donde había cosas contradictorias. Digo, había proyectos que decían que los que más tenían que pagar. Y había otros que decían que los más ricos no tenían que pagar ningún impuesto. Esas miradas contradictorias que hoy tiene el gobierno de Puyaro, que bueno, cada uno elige cómo hace su frente de gobierno y seguramente va a gobernar mal, pero así no se construye una constitución. Hay que tomar decisiones, hay que decir vamos para allá. Bueno, yo creo que esas contradicciones permearon el texto constitucional, que el tiempo de la convención se fue en acuerdos internos del oficialismo, que después a la oposición le decía, esto es lo que acordamos, ¿les gusta o no? Y ahí, como oposición responsable, nosotros tomamos una decisión. Miren, o votamos todo en contra, o intentamos hacer reducción de daños. Intentamos decir, che, esta palabra acá no va, esto se puede modificar apenas, pero simplemente para que no haya grandes retrocesos, no para que haya grandes avances. Entonces, digamos, en distintos artículos, perdido por perdido, trataban de como apaciguar un poco o achicar ese margen. Exactamente, que ahí hubo un trabajo, pero además nosotros somos un proyecto político responsable, donde cuando las cosas no son como uno quiere, no la destruimos, no la rompemos. Intentamos mejorarla, intentamos cambiarla y seguramente vamos a intentar crear cosas nuevas. Yo estoy seguro que esta constitución no va a durar más de 10 años. Lo guarden este archivo. Esta constitución no dura más de 10 años. Cuando llega al gobierno de la provincia de Santa Fe un proyecto político transformador que se anime a mirar a la gente a la cara y que asuma de verdad
las deudas que esta democracia tiene con su gente, esta constitución hay que cambiarla. Yo creo que vamos a ser nosotros los capaces de encarar ese proyecto. Creo que tenemos una gran oportunidad en octubre, ahora en las elecciones nacionales, con la lista de Fuerza Patria que encabeza Karen Tepp, pero fundamentalmente en el 27, de construir un proyecto político que pueda representar a la mayoría de la ciudadanía que hoy siente que trabaja cada vez más y que tiene cada vez menos. No te veo conforme con lo que se trató en estos casi 2 meses. No, porque creo que no se escuchó, digamos. Creo que fue una reforma de la política para la política y que perdimos una gran oportunidad. Insisto, así todo, nosotros estamos acá para dar el debate y fundamentalmente para seguir profundizando, porque esto no termina. Digo, los que, además de circunstancialmente ser funcionarios públicos, somos militantes, o sea, que entendemos a la militancia como una forma de vida, creo que la tarea que queda ahora, esto no termina acá, cada pequeña endija, cada pequeña grieta que logramos generar con esta Constitución en ese cuarto muchas veces oscuro que es el poder, la tarea ahora es convertir esa pequeña grieta en una gran ventana donde realmente podamos sentar todos. Gracias, Juan. Gracias. Reelección del gobernador, autonomía municipal, ficha limpia y límites a las reelecciones indefinidas fueron algunos de los temas que se debatieron en la legislatura en estos 2 meses de sesión. Pero todos nos preguntamos, ¿en qué le sirve al santafesino una nueva Constitución? Le preguntamos a los legisladores, oficialistas y opositores que estuvieron debatiendo en las legislaturas santafesinas a mis espaldas durante casi 60 días qué opinaban sobre la nueva Carta Magna que tendrá Santa Fe para este tiempo. Bueno, un día histórico porque vamos nada más y nada menos que jurar la nueva Constitución, un proceso realmente ejemplar que se ha dado en la provincia de Santa Fe. Nosotros creemos que lo que hemos logrado hacer aquí en 60 días debiera poder trasladarse al país entero, ¿no? Producir encuentros entre las distintas fuerzas políticas, entre las distintas visiones que tenemos de la realidad, pero para ponernos de acuerdo. Porque esto fue el objetivo fundamental de estos 60 días, ponernos de acuerdo para sacar la mejor constitución posible. Y en eso todos tuvimos que ceder, todos tuvimos que entender las posiciones de los otros. Por supuesto que hubo quienes prefirieron mantenerse al margen del proceso de la búsqueda de los consensos. Se verá en la historia y se juzgará si eso estuvo bien o estuvo mal, pero hubimos la mayoría que estuvimos haciendo un muy gran esfuerzo, que vale la pena, por supuesto, para encontrar los consensos necesarios para que hoy tengamos esta nueva Constitución. ¿3 o 4 aspectos claves que pueda destacar de esta nueva Constitución? Bueno, yo lo he marcado varias veces, ¿no? Primero, las limitaciones al sistema político. Los referentes políticos hoy tenemos más obligaciones. Y la Constitución nos genera una responsabilidad mayor, con límites a los fueros que existían parlamentarios, que impedían ser investigados a los legisladores. Hoy eso quedó descartado, límites a las reelecciones indefinidas, esto es para todo el mundo, límites también a la mayoría automática en la Cámara de Diputados, que va a dejar de existir. Establecimos un sistema electoral más cómodo para la ciudadanía. La mayoría de las elecciones se van a dar solo cada 4 años y excepcionalmente van a ser algunas ciudades nomás las que van a tener elecciones cada 2 años, pero solo de concejales. Esto va a ser un alivio también económico y financiero para el Estado. Bueno, nuevos institutos. La justicia hoy va a respirar más aliviada porque tiene más independencia, tiene mayor fortaleza institucional. Ministerio Público de la Acusación y el Servicio de la Defensa, que no existían en la Constitución, hoy tienen no solo un reconocimiento constitucional, sino tienen independencia, autonomía, no solo del Poder Judicial, sino también del Poder Ejecutivo. Existe establecido el mecanismo para seleccionar a los jueces, a los fiscales, y también la forma en que se los juzga si han cometido una falta grave. Y eso está establecido en la Constitución, no lo puede cambiar un gobernador a su arbitrio como sucede hoy. Y ni hay que hablar de toda la incorporación de los nuevos derechos, de mecanismos de participación ciudadana que van a ser herramientas con las que la gente va a poder contar, desde un referéndum para remover a una persona electa que ha hecho mal las cosas, hasta para organizarse y presentar una iniciativa legislativa que tenga que ser tratada por los legisladores. La incorporación de un capítulo tan importante como el que está en el artículo 13, que reconoce las diferencias estructurales que hay en la provincia y genera la obligación de establecer políticas por parte de los gobiernos para superarla. Creo que es una Constitución que, como digo,
genera muchas más obligaciones para todos los que ocupen los cargos públicos. ¿Hay algo que les sorprende de esta Constitución, teniendo en cuenta consenso político, algunas pujas que hubo dentro de los recintos, algo que esperaba que no saliera y salió o al revés? En realidad nosotros vinimos con la expectativa de generar consensos más amplios que solamente los votos del Bloque Unidos. Y nos sorprendió quizás en algún momento haber logrado que algunos artículos tuvieran muchos votos a favor. En eso hay que reconocer la generosidad de todos los bloques políticos, salvo obviamente los que se mantuvieron al margen de la búsqueda de consensos, que no creo que eso haya estado bien, pero bueno, es respetable. Y también que hayan estado hasta el final, que nadie se haya levantado la banca. Nosotros tenemos, lamentablemente, en nuestro país y en la provincia, las reformas constitucionales que se han dado, sobre todo las provinciales, han tenido siempre sectores políticos excluidos o que se han levantado y que no han terminado de hacer todo el proceso de la reforma constitucional. Bueno, creo que en esto, el que los 69 legisladores hayamos estado, los 69 convencionales, hasta el final, en todo el proceso, aún con posiciones distintas, me parece que es muy importante. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Empezamos con una mirada por ahí un poco coartada en cuanto a cómo se iba a desarrollar todo el proceso. Desde Activemos nosotros presentamos distintas opciones que dentro de lo que fue el diagrama del reglamento y toda la parlamentaria siempre hubo una escucha abierta, atenta, y eso estuvo contemplado. A partir de ahí empezamos el trabajo en comisiones y realmente los puntos de encuentro, incluso las diferencias, siempre fueron marcadas desde un lugar de respeto, de un lugar de entendimiento y de posiciones que nosotros éramos realmente, teníamos nuestro proyecto, era totalmente distinto al de Unidos, pero realmente pudimos consensuar, llegar a algunas cuestiones que realmente nosotros traíamos como proyecto, como ser la banca pública, el tema de la industria, el tema de discapacidad, del deporte, por parte de Marcelo Lewandowski, que conduce el bloque de Activemos, así que nos vamos no con la Constitución que nosotros hubiésemos querido. A ver, todos los que vinimos acá trajimos un proyecto de Constitución y bueno, en esto de poder lograr el mejor articulado, poder hacer una mejor Constitución en este 2025 para todos los santafesinos, realmente bien. Para el ciudadano común, ¿en qué le puede llegar a cambiar la vida, al menos en lo inmediato, con esta nueva Constitución? Mira, en lo inmediato no creo, porque ¿qué pasa? Acá hay todo un rediseño de justicia, hay un rediseño de funciones y atribuciones del Poder Ejecutivo, del Legislativo, pero también hay que decir que hay un rediseño y nuevos derechos y garantías en lo que es la parte dogmática de nuestra Constitución, que es la primera parte, y bueno, y ahí se sentaron derechos como el ambiente, derechos digitales, derecho a la identidad, el derecho a la información. Bueno, todos estos nuevos derechos van a tener una legislación y una reglamentación a posteriori. Y bueno, hoy es una primera etapa, continúa esta Constitución para darle vida con normas que tengan que ver con este articulado y darle realmente la funcionalidad y que esto le llegue. Yo cuando hice mi cierre en los posicionamientos del bloque acá en el último día del Pleno, expresé eso, que esto tiene que ver con una Constitución de hechos concretos y que le tiene que llegar a la gente, no solo de palabras. Pasaron 63 años de la anterior reforma. ¿Crees que en la próxima actualización tenga que pasar tanto tiempo, se puede llegar a dar antes, o qué tiene que pasar en el medio justamente para una nueva actualización? Nosotros estamos viviendo en un contexto realmente sumamente rápido. Entonces, eso tiene que ver con la sociedad misma. Seguramente lo que estamos legislando de derechos digitales, el derecho a la identidad digital y todo eso quede totalmente desvirtuado. Entonces, no podemos hablar de temporalidad. Lo que sí se habló en esta Constitución era de que si este era el momento oportuno o no para hacerlo, y realmente las conclusiones es que por ahí uno buscar esos momentos para hacer una reforma constitucional tiene que verse en un contexto político. Pero realmente esta Constitución tiene los cimientos de la Constitución del 62 en cuanto a la protección social, a la justicia social, y tiene derechos de innovación que tienen que ver con el futuro. Así que hubo una muy buena responsabilidad política por parte de todos los bloques para lograr la mejor Constitución para los santafesinos y santafesinas. Dentro de la diversidad de ideas, de posiciones políticas y demás,
Le consultábamos a Juan Monteverde, justamente también oposición, si había algunos puntos en los que tuvieron lugar para poder debatir o consensuar, y él a veces mencionaba que dentro de la oportunidad ya perdido prácticamente el consenso, decidieron en algunos artículos ver en lo que se podía perder en lo menos, digamos, achicar ese margen de error antes que votar de manera negativa. Ustedes como oposición... Mira, nosotros como oposición, nosotros tuvimos una lectura similar a la que tuvo Más para Santa Fe, porque de hecho nosotros muchísimos dictámenes lo hemos sacado Activemos y Más para Santa Fe en conjunto. Entendimos que el rediseño de justicia que planteaba Unidos no era el que nosotros coincidíamos ni planteábamos en nuestro proyecto y no lo acompañamos, pero sí, Más para Santa Fe acompañó con nosotros la cláusula que tiene que ver con los trabajadores. Nosotros dimos la pelea hasta lo último. Lo dije en mi cierre, imposible es lo que no intentamos y desde el bloque de Activemos intentamos todo. De hecho, la intransferibilidad de la caja de jubilaciones tiene el proyecto de 3 temas que presentamos de Activemos: la sustentabilidad, la intransferibilidad y que realmente quede en la provincia de Santa Fe. Entonces, bajo esos paradigmas hemos aportado muchísimo. Y hubo una escucha abierta. Hubo cosas que no están. Hay cosas que no están y no es la Constitución que yo hubiese querido y que desde Activemos hubiésemos querido. Pero sí hay cosas muy positivas para los santafesinos. Gracias, Victoria. Gracias a ustedes, muy amables. Me parece que estamos viviendo todos acá un momento histórico. Nadie quiere perderse la oportunidad de que seamos la Constitución, que tengamos la Constitución más moderna de todo el país, que estemos incluyendo cuestiones tan importantes como las que logramos incluir en esta Constitución. Así que veo que está todo el arco político de la provincia y lo veo a Dionisio Escarpín. Hola Dioni. Y estamos todos acompañando, ¿no?, en este momento tan lindo y que creo que tenemos que celebrar todos los santafesinos. Algunos cuestionaban el momento, pero ¿hay un momento para una reforma en esta circunstancia donde además se modernizó tanto la Constitución santafesina? Pero no, la verdad que no sé por qué cuestionaban el momento. Digamos, el momento, ¿por qué? Porque es un momento de crisis. Vivimos en Argentina, todos sabemos que siempre tenemos nuestras cosas. Creo que siempre es un buen momento para que tengamos una nueva Constitución. La nuestra ya era muy antigua, había un montón de cuestiones que no contemplaba. Estamos poniendo freno a muchas cosas con esta Constitución y yo creo que además va a ser modelo para todo el país. Sí, más que nada era justamente por la posible reelección de Maximiliano Puyaro y la oposición decía que se podía discutir más adelante y justamente no ahora, por eso. Pero lo que pasa es que la Constitución se está modificando ahora, entonces no cambia demasiado. A mí me parece, y lo dije siempre, más allá del gobernador actual, yo creo que nuestra provincia necesitaba que los gobernadores en general tengan 2 periodos y creo que quedan muy pocas provincias sin esa posibilidad. Está más cerca de lo que es la Constitución Nacional, ¿no?, que también el presidente de la Nación tiene la posibilidad de tener un segundo periodo. Quedan muy pocas provincias sin esa segunda posibilidad. Una de ellas es la provincia de Mendoza y creo que están mirando lo que estamos haciendo nosotros, la experiencia de Santa Fe para poder hacer quizás ellos lo mismo. Así que me parece que estemos en la vanguardia en cuanto a las constituciones de todas las provincias, siempre es algo bueno. En este tiempo justamente de choque también y de cambios, ¿cómo estás viendo esta política, esta nueva política, con algunos encontronazos justamente en el Congreso, con gente que no va a votar, este mensaje que está dejando, con algunos casos en la justicia por parte del presidente y en otras gestiones de otros presidentes de otros partidos políticos también? ¿Pero qué análisis puede hacer de eso? Yo creo que estamos pasando un momento difícil y que todos los argentinos tenemos que ponerle el pecho. Que el kirchnerismo se envalentone nunca está bueno, porque obviamente que todos, y lo dijo el gobernador también, ¿no?, la mayoría de los argentinos no queremos que volver a tener una mentira en lo que es el manejo de la economía y todo como vinimos teniendo, que nos está dejando y que nos dejó en su momento al borde de una hiperinflación. Nadie quiere eso. Lo que queremos los argentinos, obviamente, y creo que muchos pueden sentirse representados en lo que digo, más allá del partido político, es que a la Argentina le vaya bien. Que a la Argentina nos vaya bien, para que todos tengan trabajo y para que pueda crecer Argentina. Para eso creo que hay muchos aciertos del presidente que tiene que ver, como por ejemplo, con que todos los argentinos hoy sepamos que no podemos gastar más de lo que tenemos. Creo que hoy lo sabemos todos y eso es un logro del presidente. Al mismo tiempo creo que hay algunas cuestiones en las cuales
se cometieron errores desde el gobierno de la nación, como por ejemplo en la falta de vocación de acuerdos, de charla con los gobernadores o incluso con todos los legisladores y todo. Y eso te termina cobrando una mala pasada, termina jugando una mala pasada después. Creo que está a tiempo el gobierno de poder ponerse otra vez a dirigir los destinos de nuestro país de la mejor manera posible, atendiendo aquello que necesita ser atendido, aquello que son emergencias y aquello que son urgencias. Creo que... ¿En qué le erró el presidente? ¿En qué se equivoca? Y bueno, yo creo que discapacidad es una urgencia. Hay cuestiones, yo hago la diferenciación entre lo que es una urgencia y una emergencia, ¿no? Creo que, por ejemplo, el tema de las universidades es una emergencia, la podemos discutir ahora en el presupuesto nacional. Ahora en unos días nada más vamos a tener el presupuesto en el Congreso. Es el momento de discutir todo lo que tiene que ver con en dónde va a ir la plata de todos los argentinos. Es un momento clave. Ahora, discapacidad creo que era una urgencia. O sea, discapacidad no podía funcionar en los próximos meses sin la ley. Entonces, por eso es que la votamos a favor, ¿no? Muchos de nosotros. ¿Y cómo ve este proyecto de algunos gobernadores, entre ellos Maximiliano Puyaro de Provincias Unidas, como una alternativa? Me parece que está buenísimo que haya más alternativas. En la democracia la gente elige entre todas las alternativas y es una alternativa que no está para ponerle palos en la rueda al presidente o al gobierno de la nación, pero al mismo tiempo tampoco para decir todo que sí. Yo creo que pertenezco a una oposición constructiva en lo personal y muchos de nosotros, y entiendo, a ver, Provincias Unidas es algo muy nuevo como para saber cómo va a funcionar, cómo va a actuar, pero creo que es una muy buena intención de parte de los gobernadores de presentar una alternativa distinta en donde no se quiere, como sí quizás algunos de la política como el kirchnerismo, que compraban pochoclos pensando, que decían que iban a comer pochoclo, que el gobierno no llegaba a, me acuerdo que decían a Semana Santa, ¿no? En su momento. Bueno, ahora hablan de octubre, me parece, la verdad es, los argentinos ya sabemos que queremos democracia, hay cuestiones que ya las tenemos acordadas en nuestra Constitución Nacional. Una de ellas es la división de poderes, otra de ellas es los periodos que duran las presidencias. Parece que todo lo que conspire en contra de que las instituciones sean fuertes no está bueno. No está bueno si lo hace el presidente, no está bueno si lo hace la oposición siendo golpista. Me parece que Provincias Unidas es una vocación de diálogo que tienen los gobernadores y de presentar una alternativa distinta. ¿Te animás más adelante, quizás de 2027, estar de nuevo en las listas para Santa Fe, justamente cabeza de gobernador o algún puesto? La verdad, no pienso, yo vengo de afuera de la política, entonces no pienso la política así como una cuestión pero volverlo a intentar. O sea, yo hoy pienso, no sé, hoy lo que estoy pensando yo es en este tiempo en el que soy senadora nacional hacerlo para que la gente que me votó y la que me votó diga estoy orgullosa de haberla votado y la que no, o sea, me representa. Y la que no me votó diga, bueno, quizás la tendría que haber votado porque me representa, ¿entendés? Yo quiero representar a todos los santafesinos en una alternativa siempre que tenga que ver con el equilibrio, que tenga que ver con la institucionalidad, que tenga que ver con ser coherente entre lo que pienso y lo que hago. Y esa coherencia creo que a la larga, a la corta, la gente la valora. El 14 de julio, la cita fue la reforma constitucional que iniciaba en la legislatura santafesina, pero la sorpresa fue la ausencia de Alejandra Locomotora Oliveras. Luego, la triste noticia de su accidente cerebrovascular, su internación y días posterior, su muerte. Luego, el velorio en la legislatura santafesina. Luego, la reforma debía continuar y se votaron proyectos hasta altas horas de la noche, incluso hasta la madrugada. Uno de ellos fue la posibilidad de la reelección del gobernador de turno, una posibilidad histórica que se da a partir de esta Constitución 2025. Autonomía municipal fue otro de los puntos claves que se debatió en esta reforma constitucional, que da la posibilidad de que las comunas pasen a ser municipios, que las comunas también que tengan más de 10.000 habitantes tengan su propia carta orgánica y además que distintos municipios y localidades tengan cierta autonomía del gobierno provincial, entre otras facultades. Primero, un gusto tenerte en Santa Fe. La presencia, justamente, ¿amerita que el intendente de Rosario venga para aquí? Claro, un día histórico. Histórico para la provincia, porque obviamente estamos dando un paso demorado, que debió darse antes y que con la fuerza de acuerdo y de una enorme voluntad política hoy se da, pero es un día muy bueno también para las ciudades, porque hoy las ciudades pasamos a otra cultura, a otra vida, la de la autonomía, la de la libertad, así que
vengo con mucha expectativa, acompañar y bueno, luego ya iniciar la parte nuestra, que es lo que viene. ¿Cómo estuvo viendo justamente, bueno, algo que favorece mucho incluso a Rosario, que estaban pidiendo, que tiene que ver con la autonomía municipal, pero cómo estuvo viendo este proceso con los legisladores, con la información que le fue llegando, con lo que fue leyendo? Muy bien, la verdad que lo seguimos atentamente, un proceso de mucho diálogo, de mucho consenso. La verdad que cuesta encontrar ejemplos así en el país. Lo escuchaba el gobernador plantearlo y creo que es así, ¿no? A pesar de lo que fue la campaña electoral y las discusiones, acá hubo cláusulas que en general están votadas mínimo por 3/4 partes de los convencionales. Y eso marca un poco la permanencia hacia el futuro de la Constitución y de lo necesario que era cambiarla. La verdad que muchos años a mí me tocó ser legislador, de tratar de construir parches sobre leyes porque obviamente no se podía tocar lo que tenía el texto constitucional viejo. Vamos a otra lógica más repartida de poder, más proporcional a la hora de elegir la legislatura, pero sobre todo de mayor desarrollo de las ciudades y de la provincia. Muchos decían que a la única ciudad que le favorecía la autonomía municipal es a Rosario. ¿Cómo vio eso? No, el que dice eso no entiende cuál es el significado de la autonomía. La autonomía primero no es una foto de hoy, es una película hacia adelante. Mirá, en un momento como este, cuando vos tenés, en este caso, un gobierno nacional que usa muchas de sus herramientas precisamente para ahogar a los municipios. Lo que la Argentina ha consolidado en su Constitución y ha consolidado también a partir de los fallos de la jurisprudencia de la Corte es el rol de la cercanía y de la autonomía y del poder de la cercanía a la hora de regular los conflictos sociales. Y paradojalmente nuestra provincia, que tenía eso en su Constitución de 1921, 104 años después, podemos recuperarlo. Y vas a ver que al contrario, los lugares más chicos van a ser los más beneficiados, porque nosotros en muchas cosas el peso de la ciudad hacía que cierto grado de autonomía tengas de por sí, pero los municipios chicos van a poder imaginar el futuro de sus ciudades de mejor manera. ¿Y en Rosario qué es lo que se va a tomar como autonomía municipal? Nosotros vamos a hacer inmediatamente, ya en octubre, vamos a elevar al Consejo la ordenanza de autonomía, tal cual lo dispuso la cláusula transitoria y la convocatoria estatuyente para el año 27, pero tiene que ver con eliminar la burocracia, con permitir mayor desarrollo y con darle más poder a la gente. Ese es el objetivo. Recién mencionó la relación que tiene justamente el gobierno nacional con el resto del país, con distintos gobernadores y demás. ¿Cree que daña incluso un poco la política esta mala relación que tiene con distintos gobernantes de distintas provincias? Lo que daña la política es el porteñocentrismo que se ha consolidado en la Argentina, con los de antes y con los de ahora, porque impone una cultura de que nos gobiernen las personas que están muy lejos de la cultura de donde se genera la riqueza en la Argentina. Y yo daba un ejemplo que puede ser forzado, ¿no? Argentina tiene que gobernar gente que se levante más temprano, que esté antes de las 10 de la mañana en su oficina. Lamentablemente hace muchos años que no es así. Usted dice que el presidente recibe a las 10. No digo el presidente, en general, los porteños arrancan a esa hora. Vaya a contar usted un funcionario de la ciudad a las 7 de la mañana. No existe eso. Es una figura, pero tiene mucho de lo que es una cultura del riesgo, de la inversión, del desarrollo, del trabajo, de la vecindad, de la cercanía que tenemos en el interior. Y que es lo que la Argentina todavía nunca probó. Recién preguntábamos a distintos legisladores, también obviamente políticos en general, ¿en qué creían que se equivoca el presidente? Porque hoy está muy cuestionado, pero cuando fueron las elecciones gran parte de la Argentina lo votó. Mire, no es el presidente, es una cultura política que no cree en el diálogo, que cree más en el show que en la gestión y que gobierna pensando en 10 días por delante. Y eso es lo que no va. No es la primera vez que pasa. Veníamos de algo peor todavía. Pero lo que hemos encontrado ahora es una falta de rumbo, de gestión cotidiana, de lo que implica trabajar en un proyecto de manejo del Estado que sinceramente no deja de sorprenderme por su amateurismo. Bueno, pero arrancó distinto, ¿no? O sea, empezó más con o menos, más o menos. Cuando usted ve que en un año y medio se desplazaron 160 funcionarios de alta jerarquía, y es porque no tenía muy claro qué venía a hacer, ¿no? Más o menos. Hay algunos que dicen que todavía no hizo política, que recién ahora la está empezando a hacer. No es para hacer política, digamos, es todo, es gestionar, es tener una mirada, es tener un proyecto, es mirar el mediano plazo, es entender que puede haber verdades en otro lado.
que no todo puede ser lo que uno cree. ¿Y cómo puede cambiar eso ahora o la relación con las provincias? Entre otras cosas, espero que con más fuerza en el Congreso para las expresiones como Provincias Unidas, que van a llevar al Congreso la experiencia de gestionar, de construir acuerdos y de mirar a largo plazo. ¿Hay futuro con Provincias Unidas? No tengan la menor duda. Es la alternativa que va a gobernar la Argentina en el 2027 y es la alternativa que le va a dar razonabilidad a un proceso político en la Argentina donde andamos a los bandazos entre los extremos y nunca avanzamos. ¿Qué le podemos explicar a la gente de qué significa Provincias Unidas? Significa la voz del interior, la voz de lo que te decía, de dialogar, de gestionar, de más laburo, menos verso, menos grito y más realizaciones. Y eso es lo que creo que Gisela Scali y toda la lista representan. Bueno, gracias. A ustedes. Santa Fe tiene su nueva constitución y a partir del 12 de septiembre entra en vigencia.